Yo soy el documentalista y esto es el país más tóxico del mundo. La esperanza de vida de los residentes de varias de las principales ciudades de China podría haber disminuido 3 años debido a la mala calidad del aire que respiran. A esta conclusión llegaron los investigadores de la Universidad de Chicago en Estados Unidos en un estudio publicado en la revista especializada PNAS. Tras analizar bases de datos sobre las causas de muerte de más de 73 millones de personas procedentes de 161 regiones de toda China, los científicos buscaron defunciones provocadas por enfermedades cardiorrespiratorias como ataques del corazón, apoplejías, cáncer de pulmón y enfermedades respiratorias relacionadas con la exposición a contaminantes en el aire. También analizaron datos sobre 6 principales contaminantes atmosféricos, entre ellos el material particulado PM10, compuesto por diferentes elementos como sulfatos, nitratos, carbón, polvo de minerales, cenizas y agua, entre 1981 y el 2012. Con dichas estadísticas estimaron los impactos de la exposición a la contaminación del aire a largo plazo y observaron que la situación es más precaria para las poblaciones norteñas del país asiático. Ahí las concentraciones de contaminantes son 46% más elevadas en comparación con el sur. La razón, dicen los expertos, es que en esa zona el Estado proporciona carbón de uso libre o subvencionado para la calefacción de viviendas durante el invierno, lo que no ocurre en el sur. Debido a que los ciudadanos chinos no pueden mudarse de una ciudad a otra fácilmente, se les sentencia a vivir en urbes contaminadas. Por mucho tiempo se ha investigado el riesgo que implica la suspensión de partículas PM10 en el aire que respiramos, de las que algunas pueden alojarse en el cerebro. Las partículas son uno de los mayores riesgos ambientales para la salud humana, con gran impacto sobre la expectativa de vida en muchas partes del mundo, dice el coautor del estudio Michael Grinton, de la Universidad de Chicago. Las estimaciones implican que si China cumple los estándares para reducir la contaminación atmosférica, así como el material particulado, salvarían 3.7 mil millones de años de vida para sus habitantes. Se calcula que 4.5 millones de personas en el mundo están expuestas a niveles de aire contaminado al menos 2 veces más elevados de lo que la Organización Mundial de la Salud considera como seguro. La importancia de la conciencia ambiental. La conciencia ambiental es una filosofía general y movimiento social en relación con la preocupación por la conservación del medio ambiente y la mejora del estado del mismo. Es a menudo representada por el color verde. La conciencia ambiental busca influir en el proceso político de grupos de presión, mediante el activismo y la educación con el fin de proteger los recursos naturales y los ecosistemas. La conciencia ambiental puede hablar sobre nuestro entorno natural y la gestión sostenible de recursos a través de cambios en las políticas públicas o el comportamiento individual de cada uno de nosotros. Deberíamos de preocuparnos por tener una mejor educación ambiental. Y por educación ambiental me refiero a los esfuerzos organizados para enseñar acerca de cómo funcionan los ambientes naturales y, en particular, cómo los seres humanos pueden controlar su comportamiento para vivir de manera más sostenible. El término se utiliza a menudo para entender la educación dentro del sistema escolar, desde primaria hasta secundaria. Sin embargo, a veces se utiliza más ampliamente para incluir todos los esfuerzos hechos para educar al público. La educación ambiental es un proceso de aprendizaje que aumenta el conocimiento y la conciencia pública sobre el medio ambiente y los retos asociados.
Desarrolla las habilidades y conocimientos necesarios para hacer frente a los desafíos y fomenta las actitudes, motivaciones y compromisos para tomar decisiones informadas y tomar acciones responsables. Y yo soy el documentalista. Y esto fue el país más tóxico del mundo. Gracias y hasta la próxima.